prueba y dolor. Cuídame, oh buen Señor, y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión. A tu lado andar, Señor, a tu lado. Esta es mi oración, Señor, cada día en tu amor. Siempre guárdame, Salvador, cada día en tu amor. Siempre guárdame, Salvador. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Yo pienso que este fue pedido especial del hermano Arturo Ramírez, porque es su favorito de él, ¿verdad? Country, gospel. Gracias. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por sus bendiciones? Hermanos, yo le dije al pastor Rascón que nos dé un último mensaje, ya que se quedó. ¿Se imaginan? Ha estado con nosotros un mes y el próximo sábado empieza en San Diego, pero él prefirió estar aquí con nosotros. No sé qué magnetismo tiene la iglesia, ¿verdad? Pero se quedó aquí con nosotros. Gloria a Dios. Así que él tendrá unas palabras de desafío para nuestra iglesia. Y yo les voy a dar un mensaje bien acelerado y tienen que concentrarse, ¿ok? Porque vamos a ver algunas señales, lo que está pasando en nuestro mundo en relación a la segunda venida del Señor. En el Monte de los Olivos, Jesús se sentó con sus discípulos y ellos quisieron saber de la destrucción de Jerusalén y ellos lo conectaron con las escenas del fin del mundo. Y entonces preguntaron, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá? Dos preguntas en una. Interesante que Jesús no les contesta ni la primera ni la segunda pregunta. Les dice, mirad que nadie os engañe. Y yo ya les conté de personas que he visto que han sido engañadas. Aquel joven que era mi compañero en la iglesia, en el coro, yo fui a Montemorelos a estudiar y cuando regresé, lo encontré completamente vestido de blanco de pies a cabeza y él decía que entendía mejor el evangelio y se vestía de blanco porque Dios quería pureza. Pero lo irónico es que me dijo, el cuerpo es templo y en el templo había incienso y por eso yo me echo unos cigarritos. ¿Quién le había engañado a esta persona? ¿Quién le había dado esos conceptos tan equivocados? Y he visto otros casos donde los hermanos fieles han sido engañados por alguna falsa doctrina. Y por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Cuidado con seguir a esos que están en la televisión poniéndole fechas a la venida del Señor. Jesús dijo, en cuanto a las señales, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Engañarán a pocos o a muchos? A muchos. ¿Estarán aquí algunos presentes que serán engañados? No, si siguen la palabra de Dios, ¿verdad?
No si cada día están buscando seguir la voluntad de Dios. Muchos falsos profetas se levantarán. ¿Engañarán a muchos o a pocos? Muchos. ¿Conocen ustedes algún adventista que se sentaba aquí con ustedes y ahora se alejó de Dios porque fue engañado? ¿Se quedó sin la soga y sin la cabra? ¿Perdió su fe y no asiste ni a la iglesia donde empezó a ir primero, ni ha regresado a esta iglesia? Han sido engañados. Me impresiona mucho el cuadro de Peter Bruegel, porque él presenta a los ciegos de Bremen. Es un pintor alemán, donde un ciego les guía a los otros ciegos. ¿Y qué pasa? Dijo Jesús. Se van a caer, ¿verdad? Y eso está pasando en nuestros días. Y Jesús insistió sobre el peligro del engaño. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y una advertencia más severa todavía, que se va incrementando, es: engañarás, si fuere posible, a los... ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los escogió? Dios los escogió para la salvación. Y si nosotros no somos cuidadosos, no solamente podemos ser engañados, sino que seremos engañados. Y Jesús habló de algunas señales, guerras y rumores de guerras, y no hay cuándo se acaben las guerras y la carrera armamentista. Hambre. ¿Quién me da una cifra de cuántas personas están pasando hambre en el mundo por año? Ahí lo tenemos. 821 millones de personas están pasando hambre en el mundo. Mientras tanto, ustedes están tirando como el 40% de su comida. En Estados Unidos se desperdicia el 40% de lo que uno compra y termina en la basura. Habrá terremotos y nosotros sabemos que eso va a seguir, van a seguir los desastres. Para mí, que he estado a 80 kilómetros de un gran terremoto que terminó destruyendo la vida de 100,000 personas, es algo siempre presente. Cuando la tierra se sacuda y los hombres no tengan dónde esconderse, los seres humanos estén desesperados. También nos dice la palabra de Dios: por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Yo quisiera que especialmente los jóvenes escuchen un poquito esta historia de Casey Morris. Esto ocurrió en Nueva York. Alguien vino con un cuchillo y empezó a acuchillar a Casey Morris. Había 50 personas alrededor viendo que él estaba siendo apuñalado, acuchillado, y en vez de ayudarle, la mayoría de ellos empezó a filmar en su teléfono y a hacer broadcasting de lo que estaba pasando allí en vivo. Mientras él se desangraba y mientras él moría, ellos seguían haciendo streaming. ¿No les parece que esto revela mucho de la sociedad? De cómo nos estamos volviendo tan cínicos ante el sufrimiento de los demás. Y para mí es un símbolo de lo que realmente dijo Jesús: el amor de muchos se enfriará. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Saludamos a los que nos están viendo allá por internet, en alta resolución ahora. El Señor les bendiga a todos y qué bueno que puedan participar para nosotros. En este día, si ustedes se comunican con otros países, sus países de origen, algunos, pueden decirles: vean y escuchen el mensaje que se da en nuestra iglesia. Cumplimiento profético de la predicación del Evangelio
a todo el mundo. Ahora podemos impactar a más personas, aprovechar los recursos que tenemos en la tecnología y llevar este mensaje. Ahora, cuando leo este pasaje de Apocalipsis 11:18, estoy pensando en muchos predicadores adventistas que lo ponen en el contexto de lo que está pasando en nuestro mundo en este día. Apocalipsis 11 dice: ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Los teólogos lo interpretan de dos maneras. Dicen: los responsables de la destrucción del mundo son sencillamente los pecadores, y donde hay mucho pecado hay destrucción. Pero hay otros teólogos que dicen: sencillamente nosotros estamos destruyendo el planeta por la manera como estamos tratando nuestro hábitat donde Dios nos puso, por la manera como encaramos nuestra mayordomía del planeta, y el resultado es el calentamiento global. Sencillamente se cumple la ley de la causa y el efecto. La tierra se está calentando. Muchos dicen es que hay lugares donde hay mucho frío y está todo compensado, pero no, hermanos, realmente estamos viendo una crisis global y estamos viendo un fenómeno nuevo, que los países ahora se reúnen para celebrar el funeral de los glaciares. Es un caso típico que tenemos allí. En Öksjökull, en Islandia, se reunieron miles de personas para lamentar que su glaciar se estaba terminando y que ya no iban a tener ese glaciar como un lugar de visitar. Si ustedes van a Google, van a ver otros países que también están celebrando funerales de los glaciares. Montañas que tuvieron nieve perpetua, conocidas por generaciones, con mucha nieve, ahora se están derritiendo. Y esta semana recibimos otra noticia triste. Un bloque de hielo, dice allí, más grande que la ciudad de Los Ángeles, no sé qué incluye ahí, pero dice que son 630 millas cuadradas el bloque de hielo que se desprendió y ahora va a empezar a derretirse y a viajar, provocando gran peligro para la navegación marítima. Huracanes, tenemos violentos huracanes y se va intensificando su intensidad y su poder destructivo, y vemos nosotros crisis tras crisis planetaria. Tenemos tremendas inundaciones, sin relación con los huracanes, hay algunas grandes inundaciones. Así que estamos viendo cada vez climas más extremos. Por otro lado, zonas desérticas donde no cae ni una gota de agua en todo el año. Si ustedes tienen oportunidad, traten de ver la deuda nacional de los Estados Unidos, que nos anticipa también una gran crisis financiera. ¿Cuánto hay ahí de deuda? 22 trillones de dólares. Esa es la deuda de los Estados Unidos en este día. Bastante dinero. Así que a usted le toca una buena parte de eso. Tienen que trabajar extra para pagar. También tenemos preocupación. La gente se está angustiando y la palabra de Dios dice que habrá angustia. Pero no se preocupen. Cuando el gran reloj de Dios lo indique, Jesús va a venir. Yo solamente le dije al pastor Rascón que iba a tomar 17 minutos, así que mi tiempo se acabó y él continuará con el mensaje. Adelante, pastor. Me da la impresión que el pastor nos dejó a la mitad del postre. Estaba interesante, ¿cierto? Teníamos algo contemporáneo, algo real, que es sustancial a nuestra realidad.
Sin embargo, el pastor me pidió que yo les hablase para un llamamiento que también es real. Y he elegido que nos inspiremos en esta mañana en la experiencia del apóstol Pablo. Quiero situarte en el año 60 después de Cristo. ¿En qué año fue destruido Jerusalén, según la profecía? En el año 70. ¿Quién la destruyó? Tito, el general romano. Pero en el año 60, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, descubres a Pablo llegando a Roma. Y la palabra de Dios nos informa que Pablo está cumpliendo una profecía de un profeta que dijo: del dueño de este cinturón lo llevarán a Roma. Esta iglesia cree en el espíritu de la profecía. Y Pablo creía también en el espíritu de la profecía. Así que él sabía que iba a Roma a vivir los últimos días de su ministerio y de su vida. Ven conmigo al capítulo 28. Dice la palabra del Señor en el verso 11: pasaron 3 meses, nos hicimos al mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y tenía por enseña Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días y de allí, costeando alrededor, vinimos a Regio. Un día después sopló el viento sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos hermanos y nos rogaron que quedásemos con ellos. ¿Cuánto tiempo? Quiero ver solamente si me están siguiendo, porque esto no se trata de darles una clase. Se trata de que entendemos lo que realmente está ocurriendo. A ver, 7 días. Quedaron 7 días. ¿Y qué ocurre ahí? Verso 15: y cuando los hermanos de Roma supieron de nuestra llegada, salieron a recibirnos hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió reanimado. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Esta vez Pablo no está yendo en libertad. Pablo ha perdido ¿qué? Su libertad. Y hermano, no hay cosa más sagrada que Dios te ha dado que tu libertad. ¿Para qué usó Pablo su libertad después que el Señor Jesús lo llamó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y alguien dijo por aquí que Pablo se dedicó a predicar el evangelio. Y eso es así. La carta a los romanos te dice que él existe para predicar el evangelio, y lo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que el año 60 sorprende a Pablo en la cárcel. Y si lees con cuidado el capítulo, vas a descubrir que Pablo está allí en una prisión, pero no es una prisión, dice el libro Hechos de los Apóstoles, que él fue apresado y tuvo 2 años de prisión domiciliaria. Es decir, colocaron un soldado romano que lo cuidaba en una casa donde él tenía cierta libertad. Sus amigos lo podían visitar y de hecho él predicó a Cristo, predicó a sus hermanos judíos y levantó el estandarte de Cristo Jesús y presentó a Cristo como la única razón del evangelio. Pero él sabía que los enemigos de Jerusalén, los judíos que lo habían perseguido y que habían pedido que él muriese, esos enemigos también tarde o temprano llegarían a Roma. Ahora yo quiero que tú vengas conmigo
y vamos a colocarnos en otra situación. En ese periodo, entre el año 62 al 64, Pablo escribió 2 epístolas básicas. Y de la primera prisión de la cual estamos hablando ahora, que es del año 60 al 62, descubrimos que también hay evidencia de ese tiempo en la cárcel. Vamos a ir primero a eso y vamos a ir rápidamente al libro de Filipenses. Si eres tan amable, abre la palabra de Dios conmigo y vamos a entender el contexto de Segunda de Timoteo, porque yo te voy a hablar un poquito más de Segunda de Timoteo, pero ahorita yo quiero que entiendas el contexto del por qué Pablo escribe como escribe. Por ejemplo, en el capítulo número 1 de Filipenses, en el verso número 19, dice: porque sé que por vuestra oración y por la ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Así que Pablo está en ese momento en lo que conocemos como la prisión domiciliaria y le escribe a los filipenses: yo sé que ustedes van a orar por mí, por el poder del Espíritu de Dios, yo volveré a tener liberación. Y en cierta medida la tuvo, en cierta medida, un pequeño periodo, pero lo tuvo y pudo predicar el evangelio. Lo mismo pasó con Filemón. Ven conmigo, acuérdate que está primera, segunda de Timoteo, y luego está Tito, y después de Tito, adivina qué sigue. Filemón. ¿Qué ocurre con Filemón? Quiero que leas conmigo el verso 22 y 23, es un solo capítulo. Pablo está escribiendo aquí y dice: además, prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Éprafas, mi compañero de ¿qué? De prisión. Así que las cartas de Filemón y Filipenses fueron escritas en ese momento en que él está preso, en su primer momento en que está sufriendo por Cristo la prisión domiciliaria. Hechos de los Apóstoles nos narra y nos dice que Nerón tenía temor del mensaje de Pablo, especialmente cuando Pablo se ponía en pie y comenzaba a hablar acerca del juicio, un juicio en el cual él creía profundamente. Tú lees primera de Timoteo y segunda de Timoteo y tú vas a descubrir que Pablo tiene eso bien claro en su pensamiento. La iglesia existe para predicar el evangelio, porque todo ser humano tendrá que confrontar, tanto los vivos como los muertos tendrán que confrontar el tribunal de Jesucristo. Se lo dijo a los corintios, lo dijo a los romanos. Tú vas a descubrir que el evangelio de Pablo es un evangelio que cree lo que Cristo enseñó, que un día el Señor colocará a unos a la izquierda y a otros a la derecha. ¿En cuál quieres estar tú? ¿En la izquierda del Salvador o a la derecha del Salvador? Eso sí, no me lo digan todos al mismo tiempo, porque yo veo que ustedes tienen un deseo de participar hoy en el sermón. Veo que les encanta leer la Biblia a ustedes. Veo que todos tienen sus Biblias en las manos y eso a mí en verdad me alegra, porque creo que estoy en la iglesia correcta. ¿Sabes una cosa, querido? Necesitas una Biblia en la mano. Si tu ministerio es lazy, hoy Pablo te va a hablar y te va a hablar serio. Voy a llevarte a la última epístola que Pablo escribió de todos sus escritos, y créeme que no es un bombón. El Espíritu Santo nos va a sacudir en esta mañana. La segunda epístola del apóstol escrita a Timoteo fue exactamente el último mensaje que escribió San Pablo antes de ir a morir. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, en el versículo número 9 en adelante. Procura venir pronto, capítulo 4, verso 9, a verme,
porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito está en Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo, le dice a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldedero ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿De qué está hablando Pablo? De su experiencia en la cárcel. La cárcel era la cárcel mamertina que está en Roma. Tú puedes visitarlo el día de hoy. Es un lugar oscuro, lóbrego y frío. Y con justa razón el anciano dice: tráeme la capa que dejé allá. Estaba experimentando frío, querido. Yo no sé si tú has sufrido alguna vez por causa de Cristo la pérdida de tu comodidad y la pérdida del calor humano que todo ser humano necesita. Y Pablo había perdido eso. Pablo había escrito en el verso 6: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. Y luego escribe las palabras que tú y yo debiéramos registrar en nuestro pensamiento con letras de oro y grabarlas en nuestro corazón para vivirlas, emulando y siguiendo el ejemplo de un apóstol maravilloso. No ha habido un testigo a favor de Cristo más poderoso que el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en ese día. Porque él creía en ese día, el día en que el Señor va a hacer comparecer a los muertos y a los vivos en su presencia. Y Pablo, con ternura y con cariño, le advierte a su hijo Timoteo, y así lo consideró siempre, su hijo en la fe. Por eso cuando tú lees el capítulo 1 de Timoteo, tú vas a descubrir el cariño que Pablo manifestó siempre por ese hijo en la fe. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que se halla en Cristo Jesús. A Timoteo, ¿cómo le escribe? Amado hijo. Esta versión dice: hijo amado. Para ti sea la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Tú no le desearías eso a alguien que tú amas, siendo tú creyente de Jesucristo y discípulo del Señor, apóstol del Señor? Conociendo el evangelio que tú conoces, ¿no participarías de estos elementos que son necesarios para poder realmente vivir en conexión con el Padre Altísimo? Y aquí está Pablo, hablando con cariño y con ternura. Presenta a Timoteo el privilegio de llegar a ser un soldado. Presenta a Timoteo el privilegio de llegar a ser un sembrador. Y le advierte y le dice: mira, tú no puedes cosechar si no has ¿qué? Ese es, fíjate, si tú quieres saber de cómo tiene que vivir el cristiano en el tiempo del fin, ponte en los zapatos de Timoteo. ¿Y sabes por qué? Porque el libro Hechos de los Apóstoles dice que esta carta fue entregada a Timoteo porque él tenía que ser preparado, porque iba a ser mártir juntamente con Pablo. Tenía los días contados. Hello familia, hello.
Estamos viviendo en el tiempo del fin y nuestros días están, ¿qué, familia? Si no te lo han dicho, déjame decírtelo en esta mañana. Si Pablo tuviera que escribirnos una carta a nosotros como hijos en la fe, te mandaría diciendo: quiero recordarte que tienes que ser un soldado fiel, mantenerte firme en lo que crees. Pero déjame decirte también el otro aspecto por el cual existimos como iglesia. A ver, ven conmigo, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, verso 3: soporta conmigo las fatigas como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no queremos hacer obra? Porque nos fatigamos. ¿A quién le gusta fatigarse? ¿A quién le gusta fatigarse, familia? Déjame decirte que ser cristiano va a producir fatiga. Nos va a producir algunos desvelos. Y algunas veces tendremos que coger frío y calor. Algunos vamos a saber lo que es la insolación y otros sabremos lo que es el resfriado y la neumonía y la pulmonía por causa del evangelio. Yo he estado en zonas desérticas, allí en Caléxico, donde el termómetro sí sube. Yo vine aquí en un sábado donde todo el mundo se quejaba y decía: ¡qué calor hace! Y yo dije: no saben lo que es el calor esta gente. Y nos quejamos del calor aquí en San Bernardino, pero esto no es calor, familia. Tienes que ir al Valle de San Joaquín, tienes que ir al Desierto de la Muerte, tienes que ir al Valle Imperial y entonces hablamos. O tal vez me hubieras acompañado aquella noche invernal en que bajó la temperatura al punto que cogí una neumonía. Pero la persona que yo visité para invitarla a una serie de conferencias se bautizó y hasta el día de hoy es fiel. Gloria a Dios por ello. Porque si tú tienes que hacer la obra y tienes que pensar en ganar almas, vas a tener que dejar la comodidad del hogar, vas a tener que dejar la comodidad del yo, y todo por amor a Cristo. Y de eso es lo que dice Pablo: hey, tú eres un soldado de Jesucristo, mantente fiel. Y dice la palabra del Señor, verso 5: además, el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Ahora, no solamente somos sembradores, no solamente somos soldados, también tenemos que ser, ¿qué, familia? Atletas. Y como atletas debemos luchar legítimamente. ¿Tú sabes lo que es lo legítimo? Dentro de la historia en Grecia, si tú vas a las historias esas que se inventaron los griegos, hay una que se llama la historia de Atalanta, la princesa de los pies ligeros. Había un hombre que estaba bien enamorado de ella. Tan enamorado así, que fue y le dijo a Atalanta: cásate conmigo. Y Atalanta dijo: no, yo soy solamente para aquel hombre que un día me gane corriendo en el ruedo. Así que él comenzó a prepararse para correr contra Atalanta. Pero él se daba cuenta que Atalanta era tan veloz que por más ejercicio que él hiciera jamás podría igualarla. Así que decidió observarla y descubrió que Atalanta tenía un problemita. Atalanta amaba el oro. Así que se fue con el orfebre del pueblo y le dijo: mira, quiero que me prepares 3 manzanas de oro, las más preciosas. Voy a invertir todo mi capital porque yo voy a conquistar a esta dama. Así que él retó a Atalanta. Y la historia cuenta, dice que ese día todo el pueblo se reunió para ver la gran carrera contra Atalanta.
Así que este joven se presentó con un zurrón que contenía 3 manzanas de oro. Así que el plan era entretenerla y colocarle peso para que no fuera tan veloz. Así que comenzó la carrera y este hombre hizo lo mejor que él pudo y comenzó a avanzar, pero Atalanta, la princesa de los pies ligeros, muy pronto lo rebasó. Y cuando había tomado ya una distancia considerable, aquel hombre, tomando una manzana, la arrojó a los pies de Atalanta, y Atalanta contempló la manzana de oro y dijo: no, esta es mía. Y mientras se agachaba y acariciaba la preciosa manzana de oro, el joven la rebasó. Y así ahora Atalanta llevaba peso en su mano, y no solamente ella no tenía un zurrón para colocar la manzana, tenía que aferrarse bien a ella, y comenzó a correr de tal forma que volvió a igualarlo, y no solamente lo igualó, sino que comenzó a tomar ventaja, y cuando toma la ventaja, aquel sacó la segunda manzana de oro. Y cuando ya había avanzado considerable, ahora él arroja la segunda manzana de oro, y aquella, cuando contempla la segunda manzana de oro, dijo: esta es mía también, estoy de suerte. Y se agachó, acarició con su otra mano la segunda manzana de oro. Así que tenía una en la derecha y otra en la izquierda, y no solamente tenía esas 2 manzanas, sino que ahora aquel tenía menos peso y esta tenía más peso, y ahora tuvo más dificultad de alcanzarlo. Pero al fin la princesa de los pies ligeros volvió a tomar velocidad, y cuando logró sacar suficiente ventaja, aquel joven arrojó la última de las 3 manzanas y cayó a los pies de Atalanta. La meta se divisaba, había que tomar una decisión, y Atalanta dijo: yo me quedo con las 3. Se agachó, pero tuvo un problema, que no podía sostenerla, y se le cayó varias veces. Mientras tanto, aquel joven tomó la delantera, y la historia cuenta que tratando de sostener aquellas 3 manzanas, Atalanta perdió su libertad. Ese día Atalanta tuvo que casarse con ese joven que supo cómo conquistarla. Y cuando yo leo esta historia, esto me hace recordar que tú y yo estamos en una carrera, familia. Que Pablo tenía razón, en 1 Corintios 10 te lo dice: corred con paciencia la carrera que nos es propuesta. Te lo dice Hebreos capítulo 12. Pablo lo repite, entiende que estamos en una carrera, familia. Es una carrera donde tú y yo tendremos que dar testimonio realmente si estamos corriendo hacia la meta. Pero tristemente muchos de nosotros no llegaremos a la meta, porque hay alguien que conoce nuestros gustos. Hay alguien que sabe de qué pie cojeamos. Hay alguien que sabe cómo colocarnos cargas. Por eso Pablo escribe en Hebreos 12, 1, 2, 3 y 4: despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Así que Pablo tiene razón, familia. Y cuando Pablo te recuerda que no solamente eres soldado, sino también eres un ¿qué? Atleta. También te dice que tú eres un sembrador. En el capítulo 2, verso 6 dice: el labrador ha de trabajar primero para poder participar de ¿qué, familia? Estoy en el capítulo 2, verso número 6 de 2 de Timoteo. 2:6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos participar de los frutos? Tendremos que labrar, familia. Considera lo que dijo, dice el apóstol: el Señor te dé entendimiento en todo esto. La vas a sufrir, vas a tener que tener sacrificio en esto.
Tendrás que colocar tu cruz como Cristo lo dijo. Porque Cristo lo enseñó, que sus discípulos tomarían su cruz e irían en pos de Él. Y eso era lo que iba a hacer Pablo. Y eso fue lo que hizo más tarde Timoteo. Los dos murieron por causa del Evangelio. En ese proceso, familia, Pablo habló con cariño a Timoteo. Ven al capítulo 4, verso 1. Ante Dios el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a quienes, familia, a los vivos y a quién más, a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo que prediques ¿qué cosa? La palabra, y que instes a tiempo y desatiempo. Ayer yo miré un cuadro que me partió el corazón, más bien antier. Una hermana ha estado trabajando fuertemente con otra hermana que no voy a mencionar nombres por ética, y ella vino muy contenta la semana pasada y me presentó una candidata para ser bautizado el dije de hoy. Por eso yo les dije que va a haber otro bautismo, ¿se acuerdan? Pero resulta que cuando comenzamos a dialogar con esta persona, descubrimos que esta persona estaba viviendo con un amante. Y en esta iglesia nosotros no estamos por números, en esta iglesia nosotros estamos para hacer la voluntad de ¿quién? Se le abrió la Biblia, se le presentó lo que dice la Biblia. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar ¿quién? Dios. Yo no tengo compromiso con hombres, familia, yo tengo compromisos con Jehová y su palabra. El evangelio es santo y es sagrado, y hay que predicarlo a tiempo y fuera de ¿qué? Derramó lágrimas, dijo: me voy a bautizar el sábado. Le dije: muy bien, esta semana el diablo te va a tentar, así que todos los días vamos a estar visitándote. Y fuimos un día y estudiamos, y el siguiente día fuimos, pero ya no abrió la puerta. Nos cambió el día para el siguiente día, y fuimos el siguiente día, y adivina qué, no abrió la puerta. Y antier la hermana me llamó y me dijo, ya se comunicó conmigo, y ella dice que su novio le prohíbe bautizarse. Nunca ha sido fácil testificar, ¿te has dado cuenta de ello? Y cuando tú testificas vas a descubrir que muchos son los llamados, pero pocos los. Y Pablo, segunda de Timoteo, te demuestra a todos aquellos que dijeron seguir al Señor y lo abandonaron al final. Y ojalá que ninguno de nosotros sean como estas personas que dicen ser o dijeron ser lo que no eran. Tengo una cita del Espíritu de Profecía hablando de este texto que estamos leyendo. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Y yo quisiera decirte que estos maestros conforme a sus pasiones están fuera de la iglesia adventista del séptimo día, pero Pablo no está hablando de afuera, Pablo está hablando de los que estamos ¿dónde? Adentro. Porque muchos de nosotros estamos combatiendo todavía con pasiones, familia. Mira lo que dice la pluma inspirada: mediante el orgullo de la sabiduría humana, el desprecio hacia la influencia del Espíritu Santo y la aversión a las verdades de la palabra de Dios, muchos de los que profesan ser cristianos y que se sienten competentes para enseñar a otros, serán inducidos a abandonar lo que Dios requiere en su palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: porque vendrá el tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se van a amontonar los maestros conforme a sus concupiscencias y se apartarán de la verdad y se volverán a fábulas.
¿De qué está hablando Pablo? De los maestros que están dentro de ¿dónde? Está hablando del liderazgo que está dentro de la iglesia. Le está escribiendo a pastores, ancianos, diáconos, líderes. ¿Cuál es el consejo de Pablo a la iglesia? Es el último consejo a Timoteo, porque sabe que muy pronto Timoteo va a ser llamado a la presencia también del Señor a través de el sacrificio. Y con ternura y cariño le dice: mira, pero tú debes ser sobrio en todo. No es tiempo de irse a las parrandas, ni tomar alcohol, ni tomar drogas, familia, porque dentro de la iglesia también hay de eso. Hay que ser sobrios, familia. No, pero es que Pablo enseña que hay que tomar un poco de vino. Sí, pero es sin fermentar, porque si Pablo no se contradice. Si tú quieres sobriedad, no puedes tener bebidas alcoholizantes frente a ti, y mucho menos en tus labios. Y Pablo te lo dice: sed sobrio en todo. Debes soportar las aflicciones. Debes de hacer la obra de evangelista para cumplir tu ministerio. Iglesia, ¿estamos yendo a hacer evangelismo afuera? No podemos cosechar donde no hemos sembrado, familia. No puede haber cosecha donde hay comodidad. Pastor, pero usted supiera, yo llego tarde, tengo 2, 3 trabajos y todavía quiere que vaya a trabajar más. Ese es el trabajo de los pastores. Sí, los pastores vamos a dar cuenta. Y ¿sabes qué? Algunas veces nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana para poder cumplir, y acostarnos a las 3 de la mañana y dormir 1 hora. De aquí hasta el tiempo del fin va a haber sacrificio, familia, si queremos ver a Jesucristo. Ese era el espíritu de los pioneros. Había uno de ellos que creyó que el 22 de octubre Cristo venía. Y te lo digo porque lo tengo fresco. La semana pasada di un seminario sobre esto en Sal, allí en Orange County. Se reunieron más de 200 laicos y hablamos acerca del origen de la iglesia. Y había uno de ellos que predicó y dijo: Cristo viene por segunda vez el 22 de octubre, lo creía con todo el corazón, estaba bien enfermo de pulmonía. Y el médico le dijo: si sigues predicando así con este frío, tú vas a morir. Así que él reunió a su familia y le dijo: queridos, faltan 3 días para el 22 de octubre. Yo voy a morir predicando este evangelio porque lo creo con todo mi corazón. Yo sé que el Señor vendrá y Él me va a resucitar. Y murió. Pero el 22 de octubre Cristo no vino. El día 22 de octubre en la noche tuvieron que ir a cavar una sepultura para Él. El mensaje que había sido dulce en la boca llegó a ser amargo en el vientre. Y eso lo explica Apocalipsis 10, porque está profetizado y fue profetizado, queridos. Pero déjame decirte, hay una nueva profecía y Pablo nos dice que viene el día del Señor, un día grande, donde muertos y vivos van a comparecer ante el tribunal del Señor. Y ese día no va a ser un día de chasco, es una realidad que todos tenemos que confrontar. Por eso, segunda cita, espíritu de profecía: el verdadero ministro de Dios no rehúye los trabajos pesados ni las responsabilidades en el ministerio de Cristo. De la fuente que nunca falla para los que sinceramente buscan el poder divino, saca fuerzas que le capacita para afrontar las tentaciones, sobreponerse a ellas y cumplir los deberes que Dios le ha impuesto. La naturaleza de la gracia que recibe aumenta su capacidad para conocer a Dios y a su Hijo. Su alma se desvive para realizar un servicio aceptable para su Maestro. A medida que avanza en el camino cristiano, se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús.
Porque algunos predicamos, sí, somos salvos por gracia, pero déjame decirte, la gracia tiene frutos y tiene obras. Amén. Yo escuché un solo amén. Y yo creí que por un momento había un solo adventista del séptimo día que dijo amén. Esta gracia nos habilita para ser testigos fieles de las cosas que hemos oído. El siervo de Dios no existe para despreciar ni descuidar el conocimiento que ha recibido de Dios, sino que lo entrega a otros hombres para hacerlos fieles. Y esos nuevos discípulos irán para enseñarlos a otros. De esa forma se va a acabar esta obra, familia. Y todo esto en el testimonio de Pablo, su última carta antes de ir a muerte. Oh preciosos, es tiempo de tomar la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es perfecta para ti y para mí. Spurgeon contaba una historia, y con esto yo voy a concluir esta mañana. Una historia que, aunque es una anécdota, es una gran verdad. Él estaba soñando que él estaba en el camino de la vida cristiana, ese camino del cual habló Pablo, que él estaba en el camino de Cristo y que él persiguió a los que estaban en el camino de Cristo y que más tarde él llegó a ser parte de ese camino y caminó el camino de Cristo. Así que Spurgeon estaba caminando en el camino de Cristo. Y un día el Señor vino y le dijo a Spurgeon: mira, aquí está mi cruz, tómala y llévala. Spurgeon miró la pesada cruz de Jesús, de madera, astillosa, la colocó y le lastimó ese día que la cargó. Rozó su piel. De repente, cuando iba llegando a casa, miró que la vecina llegaba con otra cruz, una cruz muy hermosa. Era una cruz de rosas con un aroma fragante. Y: vecina, ¿cómo es su cruz? Oh, es preciosa mi cruz. ¿Dónde la obtuviste? El Señor Jesús me la dio. Así que el día siguiente, cuando él se levantó, dobló sus rodillas y dijo: Señor, tengo una queja. A mí tú no me quieres, porque mira, la vecina le dices una cruz de rosas, a mí me das una cruz como la tuya, y ya me lastimó. Es cierto, la puedo soportar, pero yo creo que es más bonita esa cruz. ¿No me la podrías cambiar? Y el Señor, con ternura, vino y le dijo: muy bien, hijo, ¿quieres otra cruz? ¿Quieres la cruz de tu hermana? Sí, pues tómala. Así que él salió bien contento con su cruz. Y cuando vino el sol, marchitó los pétalos. Y con el trajín del día los pétalos cayeron. Y adivina qué quedó: las espinas. Y si él se había quejado de las astillas de la cruz de madera, las espinas laceraron su espalda y llegó sangrante a casa. Y cuando iba a entrar todo lastimado, miró que venía un vecino con una preciosa cruz de oro. Vecino, ¿y esa cruz dónde la consiguió? El Señor Jesús me la dio. Tan bonita. Usted no sufre de espinas como yo, ¿verdad? No. Así que al día siguiente, cuando se levantó y dobló sus rodillas: Señor, mira, tengo un problema. Me equivoqué y tú también te equivocaste, Señor. ¿Por qué no mejor, en lugar de darme esta cruz de rosas, me diste la cruz de oro? Por lo menos no tiene espinas. Va a pesar, pero es de oro. Dámela, Señor. ¿Estás seguro que quieres que te la dé? Dámela, Señor. ¿Quieres que te dé la cruz de tu hermano? Sí, pues muy bien, tómala.
Y la tomó y salió contento y feliz y tuvo todo el día enseñando su cruz de oro. Y todo iba muy bien. Cuando iba de regreso a casa, allí en una emboscada, 3 hombres vinieron, lo golpearon y le robaron su cruz de oro. Llegó sin cruz a casa y cuando iba entrando miró a otro amigo que venía con una cruz de hierro. Querido amigo, ¿y esa cruz? El Señor Jesús me la dio. ¿Pesa mucho? Pues para mí no, yo la puedo soportar. Y al día siguiente él dobló sus rodillas y otra vez: Señor Jesús, te equivocaste, Señor. No era de oro, era de hierro. Mira la golpetiza que me dieron por la culpa de la cruz de oro. Dame esa cruz de hierro. ¿Quieres la cruz de hierro? ¿Esa que le di a tu vecino? Sí. ¿Estás seguro? Sí, Señor, sí, estoy seguro. Ahí tienes la cruz de hierro. Y cuando el hermano se metió para alzar la cruz, no pudo y cayó de rodillas. Y volteando al cielo dijo: Señor Jesús, perdóname. Tú no te equivocas. Tu cruz, esa cruz que tú llevaste, esa es la cruz mía. ¿Podrías dármela otra vez? Spurgeon fue el gran príncipe de los predicadores. No hubo un hombre que hizo más evangelismo después de Pablo que C.D.G. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Podríamos pasar toda la tarde contando sus anécdotas. A mí me encanta leer la literatura de Spurgeon. Hay muchísimas anécdotas, pero el tiempo se nos acabó. Solamente hay un pensamiento ahora. Si quieres ser cristiano, tienes que aceptar lo que Dios te pide y llevar su cruz. Porque tiene que haber sacrificio. Iglesia, Pablo murió en el año 67. Días antes había muerto el apóstol Pedro. A Pedro le trajeron la cruz de Cristo y se acordó de su maestro que le había dicho: Pedro, cuando seas viejo, otro te va a ceñir y tú vas a extender tus manos. Dando a entender, dice el Evangelio, de qué muerte iba a morir. Y cuando estaba siendo crucificado, dijo: por favor, no soy digno de morir igual que mi maestro. Por favor, hazme un solo favor. Coloca mi cruz de cabeza. Poco se habla del martirio de los que creyeron en Jesucristo. A Pablo, por ser romano, no lo podían crucificar, porque un ciudadano romano no podía sufrir martirio. Pero a Pablo lo guillotinaron. Y cuando lo iban a guillotinar, los soldados romanos miraron un hombre que en verdad era un soldado de Cristo. No había sombra de temor. Estaba frente a ellos aquel hombre que escribió tanto en la penuria como en las bondades de la vida, tanto en la salud como en la enfermedad, tanto en el hambre como en la abundancia de comida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, queridos, el cielo necesita de esta clase de cristianos.
Lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es un ejército de obreros que, como Pablo y Pedro, se hayan educado para ser útiles, que tengan una experiencia profunda en las cosas de Dios y estén llenos de fervor y de celo, familia. Que no escatimen cuán poco puedo hacer en la iglesia. Que no escatimen ¿cuál es la ley del menor esfuerzo para que yo pueda disfrutar la iglesia como un expectante? Oh, queridos, si hay alguien que tiene que estar expectante de nuestro servicio, ese es Dios. Aquí en esta iglesia no pueden haber espectadores. Tú y yo somos los protagonistas de la historia. El universo nos está contemplando la forma en que tú y yo vivimos nuestras vidas. El Señor te llama para ser siervo. Y si no, vete y disfruta el mundo, goza el mundo, decide qué es lo que vas a hacer, porque no es justo que digas amarlo cuando no sabes lo que es el sacrificio. Por eso Cristo nos pregunta hoy: ¿estás dispuesto a tomar mi cruz? Y esta es una pregunta solemne que tú tendrás que responder. En cuanto a mí, yo quiero quedarme con la cruz de Cristo. Habrá uno en esta mañana que quiera decir: Señor, quiero tomar tu cruz. No importa lo que venga, no importa lo que suceda en mi vida, Señor, quiero quedarme contigo. Quiero renovar mis votos contigo. Entiendo que fui llamado a servirte. Hay un siervo aquí, hay un soldado de Cristo, hay un sembrador de Cristo que quiera ponerse de pie conmigo y decir: Señor, anota mi nombre porque yo entiendo para qué existo. Gloria a Dios por ustedes, familia. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Que no sea por compromiso a mí. Respeto al que se quede sentado. Prefiero que seas honesto y no salgamos simplemente por un compromiso entre humanos. Dios te bendiga y te guarde. Ven para acá, ven para acá. Renueve el voto, precioso. No te llamé aquí, pero el Señor te trajo, así que ¿cómo te voy a desechar, mi hermano? Oremos, familia. Padre eterno, ante la experiencia de Pablo no podemos, Señor, decir que no entendimos lo que tú esperas de nosotros. No es tiempo de políticas humanas. No es tiempo de descuidar la obra del evangelismo. No es tiempo de ser egoístas, oh Dios. Tú lo mereces todo porque entregaste todo. El precio de nuestra salvación es infinito. Nadie lo puede medir, Señor. El precioso Hijo tuyo, creador de este universo, Dios, entregó su vida. Y hay huellas bien claras que determinan lo que Él espera de nosotros. Mira tu iglesia, oh Dios. Tú los llamaste y los comprometiste el día de hoy. Alivia sus cargas. Fortalece cada uno de sus pasos hacia ti. Y mientras recorremos este camino, Señor, creyendo en lo que Cristo enseñó y predicó, danos gozo por llevar tu cruz, Señor. Danos tu sabiduría, mi Padre, para poder entregar el evangelio con toda solicitud, con amor y con ternura a aquellas almas que están pereciendo. Y cuando nos cierren las puertas,
Cuando nos rechacen por causa de tu nombre, danos gozo en el corazón, aunque derramemos lágrimas por ellos. Danos tu espíritu de misericordia, de amor, ternura y bondad por todos aquellos, oh Dios, que tú quieres salvar. Que encuentren en nuestra iglesia un refugio, oh Dios, lleno de amor, de esperanza, consuelo y solicitud en la fe. Porque todo esto lo pedimos en Jesús nuestro Salvador.